En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este don del entendimiento, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, lo tenía muy intensificado, por decirlo así de alguna manera, Guadalupe, la Beata Guadalupe. Como todas las personas, todos los santos que están cerca de Dios, tienen esa luz potente del Espíritu Santo que le da una especial intensidad a las virtudes teologales y a las virtudes morales. Y ayuda concretamente el don de entendimiento, como hemos escuchado, a que todas las verdades de orden natural, digamos, las sepamos relacionar con el fin último del hombre, que es Dios. Con lo cual, la sabiduría está más cerca, porque la verdadera sabiduría es saber dar a cada cosa el valor que realmente tienen delante de Dios. En este rato de oración, aquí con el Señor expuesto en la custodia y con los venerados restos de Guadalupe en la urna, pues vamos a aprovechar para hacer algunas consideraciones sobre la vida de Guadalupe que nos ayuden a imitarla, es decir, a imitar al Señor, pero en este caso concreto a través del ejemplo de su vida, de las muchas cosas que se pueden decir y que los que estáis aquí, pues en gran parte conocéis porque habéis leído alguna de las biografías, pero siempre nos viene muy bien volver una y otra vez, aunque sean cosas que ya conocemos, pero que indudablemente pueden estar más arraigados en nuestra vida, pueden influir más en nuestro modo de ser, en nuestro modo de corresponder a la gracia de Dios. En la liturgia del jueves, o sea, hoy, ¿no?, la semana séptima del tiempo de Pascua en la que nos encontramos, aunque aquí hemos seguido la misa de la Beata, pero en fin, en ese pasaje de los textos del jueves de Pascua, de la séptima semana, en un momento dado se nos recuerda aquella frase de nuestro Señor: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Esa unidad con Dios debe ser nuestra meta, identificarnos con Él. Que podamos decir también cada uno de nosotros: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Si realmente procuramos vivir así, sin ninguna duda estaremos más cerca de Dios. Es un tema central que todos los cristianos deberían plantearse: procurar identificarse con el querer de Dios. No es algo indiferente y tampoco es algo en el que podamos tener una actitud media, por así decir. No podemos estar en este campo en tierra de nadie. O estamos con Dios o de alguna manera, aunque no seamos a veces conscientes, estamos contra Él. Los que aquí nos encontramos ahora haciendo este rato de oración, como hoy en tantos lugares del mundo, de España y de México particularmente, también de Roma, tantas personas hoy meditarán la vida de Guadalupe una vez más. Y seguramente esta idea será de las primeras que aparecerán en esas consideraciones, en ese rato de oración con Dios. El deseo de identificarnos con el querer de Dios. Porque ese es el aspecto central, como sabemos, de la vida de Guadalupe, del que se derivan después tantas cosas, para que sea una realidad, no simplemente un deseo, pero un tanto inoperante, sino que de verdad, de modo
muy determinado, muy concreto, con infinidad de detalles, podamos decir que sí, Señor, que yo quiero identificarme contigo, que yo quiero lo que tú quieras para mí. Podríamos en ese sentido preguntarnos, ¿yo para quién vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el motivo fundamental que rige mi vida, mis proyectos, mis ilusiones? Ciertamente es una pregunta que debemos hacernos, que nos podemos hacer en cualquier momento de la vida, especialmente en la juventud, cuando se está forjando lo que deseamos ser, pero después también, para no vivir simplemente como de inercia, como para no dar por supuesto que una decisión que tomamos hace años sigue estando viva, vigente, fuerte, ilusionante, porque puede haber decaído si no la actualizamos. Guadalupe, como sabéis, se planteó también esta pregunta y la resolvió positivamente. Ella decía, el hilo conductor de toda mi vida deseo que sea actuar de acuerdo con un profundo amor de Dios. Quiero ser santa, le escribía a San José María en una de esas cartas filiales que de vez en cuando le escribía. Padre, quiero ser santa. No era un decir. Nosotros probablemente, también decimos, yo quiero ser santo. Pero claro, esto es una cosa que realmente nos compromete mucho. Nos compromete mucho, porque tenemos que parecernos a Jesucristo, y ya conocemos la vida del Señor, gozosa, llena de fuerza, llena de esperanza, de amor por todos los hombres, pero a la vez el sacrificio, la entrega, la cruz, presente en tantos momentos desde que nace hasta que muere. Y esto nos puede costar. Y nos podría acobardar un poco. Y si deseamos vivir así, procuraremos tener una presencia de Dios intensa, habitual, perfectamente compatible con trabajos también intensos. Con sencillez, sin presumir de nada, pero expresando una realidad. Guadalupe decía, casi constantemente encuentro a Dios en todo. Esa seguridad de Dios en mi camino, junto a mí, me da ilusión en todo. Me hace fáciles las cosas que antes no me gustaba hacer. Sabemos que tenía un temperamento fuerte. Parece que es un rasgo de familia, que su hermano Eduardo, el médico, que también está en proceso de beatificación, y que yo tuve la posibilidad de conocer durante varios años, pues tenía también un temperamento muy fuerte. Pero claro, lo empleaba para el bien, aunque alguna vez, si se enfadaba, la cosa tenía su emoción, pero luego sabía pedir perdón cuando era preciso, ¿no? Bueno, pues a ver si también nosotros tenemos esa presencia de Dios. Ella dice casi constantemente. Cuando escribe esto, probablemente van pasando los años y muy probablemente podrías suprimir el casi. Claro, esto requiere mucha rectitud de intención, mucho sentido sobrenatural, para descubrir, de hecho, la mano de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, en los fáciles y en los difíciles, en los que salen bien y en los que salen menos bien, en los que parece que hemos conseguido lo que pretendíamos y en aquellos en los que parece que todo sale al revés de lo previsto. Ver la mano de Dios en todo.
Claro, esto, evidentemente, pues no es algo que vaya a surgir así espontáneamente, sino que hay detrás, pues, una intensa vida de oración, compatible con el trabajo, con el descanso, con la vida familiar, etcétera, ¿no? No tenemos que pensar en cosas raras, ¿no? Pero una intensa vida de oración, porque además de esos ratos dedicados exclusivamente a la oración, como ahora, aquí junto al Santísimo, pues está también el trabajo de alguna manera convertido en oración. Una intensa vida de oración y un gran abandono en Dios. Decía en la misa de la beatificación, donde bastantes, pienso yo, creo yo, de los que estamos aquí ahora, estuvimos aquel año 19 en Madrid, en la plaza de Vistalegre. El cardenal Becciu, que fue el que ofició la ceremonia, decía, este buen señor, sacerdote, cardenal, nos encontramos en efecto ante una mujer cuya vida ha sido iluminada solo por la fidelidad al Evangelio, poliédrica y perspicaz, ha sido luz para aquellos que ha encontrado a lo largo de su existencia, mostrando un coraje y una alegría de vivir que procedían de su abandono en Dios, a cuya voluntad se conformaba día tras día y cuyo descubrimiento la hizo testigo valiente y anunciadora de la palabra de Dios. La fuente de su fecunda vida espiritual fue su íntima y constante unión con Dios. Sabíamos que la vida de los santos son como una muestra, ¿no?, de que el poder de Dios no se ha empequeñecido, como decía alguna vez también San José María. Que Dios sigue actuando en el mundo a través de estos hijos e hijas suyos que han respondido fielmente a lo que Él les pedía. El prelado de la Puridad, don Fernando Cáriz, en la misa de acción de gracias que hubo al día siguiente, comentaba: no se ha hecho más corta la mano de Dios. No es menos poderoso Dios hoy que en otras épocas. El mismo Señor quiere seguir manifestándose de muchos modos, también a través de los santos. Cada santo es una hazaña de Dios, una manera de hacerse presente en nuestro mundo. Es el rostro más bello de la Iglesia. Citaba esta frase del Papa Francisco en uno de sus documentos, Gaudete et Exsultate. El rostro más bello de la Iglesia, los santos. Nosotros podemos afear el rostro de nuestra Madre la Iglesia con nuestros pecados. Pero afortunadamente, gracias a Dios, se limpian esas manchas con la vida de los santos. Veamos algunos momentos, algunas circunstancias, entre tantas, de la vida de Guadalupe y cómo se comportaba en aquellos momentos. Si nos vamos hacia atrás, tenemos ese episodio tan fuerte de la muerte de su padre en circunstancias, podríamos decir, injustas, crueles, en la guerra civil. Cómo supo ella llevar con profundo sentido cristiano el fusilamiento de su padre, dando ánimos a su madre, a su hermano Eduardo, que entonces estaba todavía en una crisis de fe. Y la actitud de su hermana le hizo ver la mano de Dios en todo. Y cambiaría después. Bueno, esa actitud ante circunstancias verdaderamente trágicas, que evidentemente suponen una gracia de Dios muy especial, porque si no, no es posible llevar aquello con serenidad, con esperanza, sin odio, sin odio. Termina la carrera,
poco después de la Guerra Civil. Y, bueno, por exigencias familiares habían quedado huérfanos, digamos, sin padre. Por tanto, había que llevar algún dinero a casa. Entonces, claro, sacrifica, por así decir, su preferencia a la universidad. Había empezado el doctorado, algo verdaderamente atractivo, pero tuvo que conformarse con dar clases para ayudar en el mantenimiento económico de su madre. Es decir, dispuesta a renunciar a sus propios planes en favor de las necesidades familiares más urgentes. Esto requiere también mucha entrega. Pensemos en una persona valiosa, que ha hecho una carrera brillante, que tiene por delante un porvenir académico importante, y que lo deja de lado para ver cómo podemos comer en casa, dando las clases que hagan falta y ganando un dinero, aunque no sea de la importancia y del relieve que tuviera. Pero va a llegar el año 44, como sabemos, y va a sentir de modo inesperado en la iglesia de la Concepción en Goya que Dios quiere algo de ella. Mientras estaba en misa, mientras quizá estaba pensando qué iglesia tan bonita para estar aquí vestida de novia en este bello templo, porque tenía también novio. Pero cuando estaba con esos pensamientos buenos, por supuesto, legítimos, resulta que Dios se mete en su alma, en su corazón, y le deja una inquietud de una entrega, que todavía lógicamente no podía saber muy bien en qué consistía, pero en cualquier caso en una dedicación mayor a las cosas de Dios. Le pide a un amigo que le presente un sacerdote y le presenta a San José María. Va a seguir unos consejos que le dan, va a hacer un curso de retiro y al muy poco tiempo va a pedir ser admitida como numeraria en el Opus Dei, en la fiesta de San José del año 44. No sin tener que vencer la resistencia materna, que lógicamente su madre, pues, de alguna manera pensaba que iba ya a tener menos cerca a su hija. Pero tenía 27 años, no era una niña, sabía a lo que se comprometía, aunque hubiera sido ese proceso bastante rápido. Y a partir de ese momento sabemos que va a supeditar todo a su vocación, a lo que Dios le pida a través del Opus Dei. Y le va a dar lo mismo una tarea apostólica que otra, unos encargos que otro, incluso aunque no esté muy capacitada para algunos, como las tareas de administración doméstica en las residencias universitarias que tuvo que atender. No le importa dejar su brillante y prometedora carrera para dedicarse a esos trabajos de menor relieve social y económico. Y se va a saber adaptar perfectamente a las personas que tiene que tratar, tanto a las jóvenes universitarias de Madrid como a las empleadas de hogar en Bilbao, o no digamos a las humildes campesinas de las aldeas mexicanas. Y en todos los trabajos va a poner el corazón y la cabeza. No va a buscar el brillo personal. Le alegra obedecer. Cuando tiene que mandar lo hace con deseos de servir y consciente de las cosas en las que tiene que mejorar. Le escribía a San José María desde Bilbao, cuando fue nombrada directora de la administración de una residencia de estudiantes. Qué alegría me da decirle que aquí me tiene ahora haciendo cabeza y mañana en el último puesto, siempre contenta, porque sirvo al Señor. Quiero con Él llevar la casa sobre los hombros en todos los momentos. Tampoco se aferra a sus propios criterios. Sabe escuchar, sabe rectificar, no se considera imprescindible. Solo busca el bien de las personas que tiene encomendadas, humanamente y espiritualmente, y informar bien a esas personas. Y sabe hacer suyas las sugerencias, las indicaciones que le llegan de otras personas, bien sea de San José María o de las directoras del Opus Dei. Y hace algo que quizá no está bien, pero que no le importaba, porque se olvida de sí misma, se olvida del descanso, se olvida hasta de su salud.
hay que cuidar la salud, hay que cuidar el descanso, pero vivía de tal manera que parece como que no le importaba, ¿verdad? Escribe una que le conocí, escribe: lo que más me ha impresionado ha sido el olvido de sí de Guadalupe. Pensaba constantemente en el Señor y en los demás. Y así podríamos seguir recorriendo las etapas de su vida, también después de México. Allí sabemos que fue la primera mujer del Opus Dei que comenzó la labor apostólica fuera de España, con toda esa labor impresionante que dejó durante pocos años, 6 años, pero dejó una labor extraordinaria, con otras personas también, claro, no ella sola, ya se entiende, pero quizá especialmente ella como la directora. En todas las tareas se metía, digamos, totalmente, con apasionamiento, si cabe todavía más allí, en aquel país, porque todo estaba por hacer, lógicamente. Y sin embargo, metiéndose apasionadamente, pues había dejado una tarea para ocuparse de otra, en otra ciudad, o en otro país, o en el mismo sitio, pero ya sin ser la que gobernaba, la que dirigía. Eso supone una enorme libertad interior para estar desprendida de las cosas, no apegada. Hay que poner el corazón, pero sin apegamientos. Esto supone estar muy en las manos de Dios, para que nada ni nadie nos quite libertad. Y a la vez, repito, poniendo el corazón y la cabeza en cada persona, en cada cosa, en cada labor, como si fuera a estar ahí toda la vida. También es impresionante su capacidad para, después de muchos años en México y después en Roma, en tareas, digamos, de dirección de las labores en todo el mundo, hace falta mucha fortaleza, mucha capacidad de trabajo para volver, después de bastantes años, a su profesión de química, después de 20 años, hasta la década de los años 60. Esto significa a la vez una gran juventud interior, una gran fortaleza, y además lo hizo muy bien, porque sacó posiciones, fue catedrática, la nombraron directora del centro en el que trabajaba, aunque por tareas familiares pues no quiso aceptar, pero en fin, fue su directora de ese mismo centro, y con un gran cariño de las alumnas y profesoras con las que trabajó durante esos años. Y fijaros, se dicen las biografías, para preparar esa oposición de la cátedra, dedicó la friolera de 2.000 horas de estudio en un año y tuvo que superar 14 ejercicios. Entonces las oposiciones pues eran un poquito más difíciles, me parece a mí, que ahora. Bien, pues vamos a encomendarnos a Guadalupe, que era muy sobrenatural, pero era también muy humana. Tenía un gran corazón y una gran capacidad de querer. En su vida no hay cosas extraordinarias, en el sentido estricto de la palabra, como si fueran poco menos que milagros o cosas por el estilo, pero sí que vivió de modo extraordinario lo ordinario de cada día. Por amor a Dios, por amor a las personas con las que tenía que tratar, por amor a su vocación. Se podría decir, siguiendo pues esa expresión de Juan Pablo II, la beata de la vida ordinaria, o siguiendo la expresión del Papa Francisco, una santa de la puerta de al lado, es decir, de la vida corriente. Pues vamos a terminar porque es la hora. Debemos releer, en fin, la biografía que se escribió y tantos detalles que nos ayuden a ver cómo responder mejor a lo que el Señor nos pueda pedir a cada uno de nosotros.